buenos días, primero que todo. Bienvenidos, el Señor les bendiga a el devocional número 38 de Buscando a Jesucristo. Padre, estamos delante de ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Te damos muchísimas gracias, Dios, por un día más de vida, Señor, porque si estamos vivos es por tu misericordia, Señor. Gracias por darnos la vida, por darnos todo lo que necesitamos, Señor, y además y sobre todo por permitirnos estar aquí delante tuyo, Señor, para conocerte un poquito más, Padre. Sabemos que esto de madrugar, que esto de acercarse a ti a veces es complejo para nosotros, Señor, porque por nuestra condición humana y por nuestros malos hábitos y malas costumbres a veces que nos alejan de esto, nos da pereza, Señor. Pero tú eres bueno, Señor, y con paciencia nos esperas todos los días para que nos acerquemos a ti, Señor. Así que en esta mañana te pido que tengas misericordia, que sigas teniendo misericordia, Señor, que te sigas dejando conocer a través de tu palabra, Señor, que sigas abriendo nuestros ojos, que sigas mostrándonos, que sigas dándote a conocer, Señor, manifestándote en nuestras vidas, Dios, para que nuestra fe sea cada vez más firme y sigamos este camino, Señor, este camino de salvación que es para vida eterna, Señor. Así que te pido que obres, que tengas misericordia de nosotros y que uses mis labios, Señor, para conocer este, esta porción de la escritura que vamos a ver el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. He tomado agüita un poquito. Y bueno, para hoy tenemos del Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 18 al 35. Y dice así: Los discípulos de Juan fueron y le contaron a él lo que había pasado. Entonces Juan llamó a dos de ellos y los envió a preguntarle al Señor: ¿Eres aquel que iba a venir o debemos esperar a otro? Los enviados llegaron hasta donde estaba Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte lo siguiente: ¿eres aquel que ha de venir o esperaremos a alguien más? En ese momento Jesús sanó a mucha gente, gente que tenía enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres reciben las buenas nuevas. Afortunado el que no dude de mí. En otra versión dice: el que no haya tropiezo en mí. Después de que los mensajeros se fueron, Jesús empezó a hablar a la multitud sobre Juan, que salieron a ver al desierto, hierba azotada por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. La gente que se viste con ropa fina y elegante vive de lujo habita en palacios. Entonces, ¿qué es lo que salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Les digo que Juan es más que un profeta. Las escrituras dicen de él: escucha, te envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino para tu venida. Les digo que Juan es el mejor hombre que ha nacido. Otra versión dice que no hay más grande, que no hay hombre nacido de mujer más grande que él. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es mejor que Juan. O en otra versión dice, es más grande que él. Cuando la gente escuchó esto, incluso ¿no? Los cobradores de impuestos se hicieron bautizar por Juan. Así reconocieron que la enseñanza de Dios era correcta o verdadera. Pero los fariseos y los expertos de la ley rechazaron el plan de Dios para ellos y no permitieron que Juan los bautizara. ¿Con quién puedo comparar? Dijo Jesús. ¿Con quién puedo comparar a la gente de esta generación? ¿Cómo son ellos? Son como muchachos sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Nosotros tocamos la flauta para ustedes, pero no bailaron. Cantamos una canción triste, pero no lloraron. Yo, Juan el Bautista, quien no comía ni bebía como los demás, pero ustedes dicen que tiene un demonio. El Hijo del Hombre llegó y el Hijo del Hombre llegó y él come y bebe vino con los demás. Pero ustedes dicen: miren, es comilón, borracho y amigo de los cobradores de impuestos y de los pecadores. Pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que la siguen.
Estaba leyendo PDT, pero pues digamos que hay cositas que por eso digo otra versión, que es como lo conocido que uno tiene ya en la cabeza. Bueno, esta porción es larguita, pero es bien interesante. Ayer que la estaba revisando para ver lo que el Señor nos quería compartir. Y nos dice que está Juan el Bautista. De Juan el Bautista podemos ver allí que es un hombre muy importante, ¿sí? Que es, esta versión dice que era el mejor hombre que ha existido. Otras versiones dice que de los nacidos de mujer no hay uno más grande. Entonces pone a Juan el Bautista en términos de grandeza muy alto, ¿sí? Muy alto por encima de la media de los otros mortales, de nosotros los otros mortales. Pero este hombre estando en la cárcel, eh, tuvo una duda, tuvo una duda, sí, tuvo una duda de si el Señor Jesús era aquel que había de venir, el Mesías prometido. Y puede que nosotros en la vida hayamos tenido la misma duda, ¿cierto? Tal vez no, tal vez sí, pero tenemos que tener en cuenta una cosa y es cómo el Señor Jesús nos muestra eh, cuál es la evidencia de que Él sí es. Porque está bien, yo considero que está bien el hecho de que nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿sí? ¿Será Jesús el Mesías? ¿Será Jesús Dios? ¿Será Jesús aquel que esperábamos? Aunque nosotros, los gentiles, pues no tenemos la misma historia de los judíos, ¿sí? Ellos tienen una historia mucho más cercana a Dios desde el comienzo del mundo y ellos tenían esa esperanza, estaban esperando a ese Cristo de una manera diferente a nosotros. Normalmente los gentiles no estamos esperando a que venga el Mesías, ¿sí? Normalmente pues porque no tenemos esa historia. A nosotros Jesús nos llega para darnos salvación, digamos, de una manera diferente, ¿sí? A lo que a ellos les llegaron. Pero en cuanto a nosotros, y vuelvo y digo, podemos tener esa duda de quién es Jesús, porque una de las cosas difíciles en el ser humano y en el mundo es reconocer a Jesús como aquel que había de venir, como el enviado, como el elegido, como el ungido, como Dios que se rebajó. Porque normalmente todas las personas creen en Dios o en un Dios, para eso no es difícil. Es más, para nosotros a veces los cristianos es poco común o no sé cómo decirlo, se siente uno a veces como raro también, si podría decirlo así cuando uno se despide, ¿no? Dios lo bendiga. Sí, entonces ese Dios, esa palabra, Dios lo bendiga, esa palabra Dios es mucho más sencilla a cuando uno dice Jesús lo bendiga. Yo la verdad no he escuchado a casi nadie que diga así, el Señor Jesús lo bendiga, ¿sí? Entonces, allí en Jesús es donde a veces hay lo que dice acá, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, ¿sí? O, ¿cómo fue que lo leímos acá? Afortunado el que no dude de mí, ¿sí? Porque en Jesús es donde se puede encontrar un tropiezo para que nosotros no podamos creer en Dios, ¿sí? El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, dice, el que ustedes creen en Dios, bien, bien hacen, también crean en mí, porque se necesita creer en Jesús para tener vida eterna, ¿sí? Para poder tener esa salvación, porque precisamente el Señor Jesús fue el enviado para darnos vida eterna. Entonces Juan tiene una duda y va y le pregunta a enviados de sus discípulos le manda a preguntar al Señor Jesús, venga, ¿de verdad es usted? Y el Señor Jesús le responde a él y hoy nos responde a nosotros con lo mismo. ¿Con qué? Él está diciendo, vayan y le cuentan a Juan qué es lo que ustedes están viendo, qué es lo que ustedes están viendo que yo estoy haciendo. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Sanando enfermos, ciegos, cojos, como la canción de Shakira, sordomudos. Estaba predicando las buenas nuevas, anunciándole el evangelio a los pobres, ¿sí? Eso es lo que estaba haciendo. Dice, vaya y le cuentan. ¿Por qué le diría, vaya y le cuentan y no simplemente Jesús? Uno diría, hoy que uno sabe que el Señor Jesús es Jesús, hubiera dicho, pues, ¿por qué no le dijo, sí, yo soy? ¿Sí? Porque es mucho mejor, ¿sí? Cuando a uno le responden con evidencias y con pruebas. Eso es mucho más valioso que le digan sí. Y resulta que en Isaías 35, creo que es.
lo anoté y no lo abrí, pero creo que es Isaías 35, donde estaba profetizado que el Mesías, precisamente eso era lo que iba a venir a hacer esta tierra, sanar enfermos y predicar el evangelio. Entonces se está cumpliendo en él lo que está sucediendo, ¿sí? Juan no lo vio directamente con sus ojos en este momento, ¿sí? O sea, puede que lo haya visto antes, la verdad. eh, Sé que estuvo allí en la época y seguramente lo pudo ver, seguramente no lo pudo ver. El punto es que en este momento a él se lo están contando, a él le están diciendo, vea, aquel que usted nos mandó a preguntarle, nos mandó a decir esto y nosotros vimos que él estaba haciendo esto, ¿sí? Digo, o sea, relaciono como si Juan no lo estuviera viendo porque nosotros en este momento tampoco lo estamos viendo, ¿sí? Nosotros estamos 2000 y punta de años después y nosotros no estamos viendo físicamente, llamémoslo así, al Señor Jesús sanando, ¿sí? Abriendo los ojos, lo vemos a través de quiénes, de los seguidores, de los discípulos y de los que creen. Y ves que precisamente en eso se basa la fe. ¿En qué? En que nosotros creemos en los testimonios que están allí escritos. Entonces a nosotros, si existiera la duda o la persona que tenga duda, pues tendría que remitirse a los testigos, que es lo que estamos viendo, en lo que hemos venido hasta allá, gracias a Dios, vamos en el 38 y hemos en el día 38 de este devocional, y hemos visto que los testigos nos han contado que el Señor Jesús ha hecho muchísimas de estas cosas hasta acá, hasta donde vamos, en Lucas 7. Entonces nosotros, basados en eso que nos están diciendo los testigos en la Biblia, deberíamos creer ciertísimamente que Jesús es el enviado de Dios, ¿sí? Empezando porque deberíamos creer desde el inicio de las Escrituras, cuando leemos Isaías y vemos, ok, había uno que estaba planeado por venir y nosotros en esta época ya podemos decir, ok, ya vino y acá está el testimonio de que eso sucedió. Si nosotros creemos en eso, como dice por allá en Marcos, pues precisamente esas cosas que el Señor Jesús estaba haciendo en ese momento, nosotros las deberíamos hacer también. ¿Para qué? Para que se testifique, para que se acompañe la predicación del Evangelio con estas mismas señales que dan fe, que dan veracidad, que dan testimonio de la palabra que se está compartiendo, ¿sí? Es importante y ahorita le vamos a clamar al Señor para que nos ayude con esto, porque yo considero relevante y muy importante el hecho de que estas señales también nos acompañen, porque precisamente fueran dadas para que las personas, por ejemplo, estos que estaban acá, creyeran que Jesús era el Mesías, Jesús era el enviado. Y algo que me parece muy chévere, fue lo que vimos un poquito, y es que afortunado el que no encuentre piedra de tropiezo en él, que no dude. ¿Por qué? Porque al no dudar, nosotros vamos a tener ¿qué? Pues vida eterna, vamos a recibir ese beneficio que Dios dio a través del Señor Jesucristo, que es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, ¿sí? Que no nos vaya a pasar, que también lo leímos allí, lo de los fariseos que dijeron, no, eso no es con nosotros, y desecharon los designios de Dios, desecharon el deseo de Dios que tenía para toda la humanidad, porque es toda la humanidad que Dios desea que sea salva, que se acerque a Él, que creamos en Él y que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, allí tenemos la escritura que nos da el soporte en lo que nosotros estamos creyendo. La fe es precisamente eso, creer en lo que está allí y en lo que esperamos de lo que dice allí, que es que vida eterna, resurrección entre los muertos. Una cosa segura que tenemos, lo cual creo que nadie duda, porque pues si alguien dudara estaría muy loco, y es que todos nos morimos. Todos, absolutamente todos los seres humanos, llega un momento en el que nosotros morimos, pero así como morimos, también dice la escritura que nosotros vamos a ser resucitados, vamos a ser levantados de entre los muertos si creemos en Jesús, en el que había de venir, en el que vino, en el que fue enviado. Creemos en Él y pues vamos a tener vida eterna. Así lo dice en Juan, dice todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, es la voluntad de Dios que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creería que esto es como lo relevante, sé que tiene pues más cositas, pero creería que esto es como lo importante de esta porción, de este versículo, y es que nosotros, si tenemos duda, ¿sí? O si conocemos a alguien que tiene duda, podemos remitirnos a dónde, a la escritura y ver que en Isaías decía, el que iba a venir va a hacer esto. Lo estamos viendo en Lucas, lo estamos viendo en los evangelios, él definitivamente sí hizo eso, y si creemos en eso que está allí, pues no vamos a hallar tropiezo en el Señor Jesús, no vamos a dudar de Él, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que en Él tenemos, sí o sí, vida eterna.
Padre, estamos delante de ti, Señor Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Dios. Gracias porque tú has hecho tan bien las cosas, Dios, porque las has hecho tan perfectas, que para que nosotros, aún si tenemos duda, pues sea resuelta, Dios. Porque en tu palabra está toda la respuesta, Señor, todas las respuestas, Señor, que nosotros podamos tener de dudas hacia ti, Señor. Y allí dice que el Señor Jesús fue el enviado. Y nosotros hoy lo creemos, Dios, gracias a esa palabra que nos has dado, porque hemos sido muy afortunados, Padre, porque si hoy estamos delante de ti es porque alguien creyó en ti y nos dio a conocer tu palabra, Señor, nos dio a conocer este camino de salvación, este camino de vida eterna, Señor. Entonces, afortunados nosotros, Dios, que no hemos encontrado tropiezo en ti, Señor Jesús, sino que al contrario, encontramos la salvación, encontramos ese camino de vida eterna, Padre.